베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas sin distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 데서 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산골짜기에서 지적 위는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하니 나금 손 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y así nos has dado la oportunidad de poder entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que tú estés con cada uno de nuestros miembros y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos dar gracias delante tuyo y entregar este culto delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. 날 대속하신 예수께 내 생명 모두 드리리. 늘 진실하게 하소서. 내 구주 예수여, 나 구주 위에 살리라. 내 기쁨할 양 없으리. 내 갈 길 인도하소서. 내 구주 예수여, 날 구원하신 예수를 일평생 의지하오니 날 영접하여 주소서. 내 구주 예수여, 나 구주 위에 살리라. 내 기쁨할 양 없으리. 내 갈 길 인도하소서. 내 구주 예수여, 주 십자가에 달리사 날 자유하게 했으니 내 몸과 마음을 주 위해 다스게 하소서. 나 구주 위에 살리라. 내 기쁨할 양 없으리. 내 갈 길 인도하소서. 내 구주 예수여. 예배 성공을 위하여 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque nos has llamado a como tus servidores y ayúdanos, Señor, a poder entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos recordar quién éramos nosotros y lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a no olvidar esto. Y ayúdanos, Señor, y también poder tener esa discernión de las cosas del mundo y las cosas que vienen de ti. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que nosotros al estar en este mundo, ayúdanos, Señor, a recordar que nosotros somos ciudadanos del cielo y que vivimos por ti. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos volver a reunirnos delante tuyo y así poder tener esa fuerza para poder seguir triunfando en esta tierra. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다.
주님을 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 거룩하신 하나님 우리 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has amado a nosotros, nos has separado de este mundo y nos has guiado a través de la verdad y de tu palabra. Padre Dios, este día santo deseamos recibir tu palabra y nosotros obedecemos a tu llamado y venimos delante tuyo. Obra, Señor, junto con nosotros y ayúdanos, Señor, a poder tener tu bendición en esta hora y estar llenos del Espíritu Santo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder ver tu rostro y tener un culto en el cual tú puedas complacerte y así triunfar en este culto. Padre Dios, ayuda, Señor, a nuestra iglesia para que todos nosotros podamos tener un solo corazón delante tuyo. Y ayuda, Señor, que todas las cosas, Señor, que estamos haciendo dentro de la iglesia puedan ser según tu gloria. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener un solo corazón y aleja a todo el enemigo, Señor, que está tratando de separar a tu iglesia, de destruir a tu iglesia. Y ayuda, Señor, que así nuestra iglesia pueda tener la paz y así esa autoridad de tu iglesia y del obispo puedan ser restaurados dentro de tu iglesia. Y Padre Dios, ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda ser fortalecida y pueda estar en ese fundamento de tu palabra y así formar esa iglesia en el cual pueda complacer tu nombre. Ayuda, Señor, y guarda nuestra iglesia hasta el último momento. Y el día de hoy también es el día de la Santa Cena en el cual nosotros compartimos tu sangre y tu carne. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos sostener a ese deber como mediadores del Evangelio. Padre Dios, ayuda, Señor, a nuestro obispo. Damos gracias porque lo has puesto a través del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, para que él pueda tener la salud y no tenga dificultad en su salud. Padre Dios, ayuda, Señor, para que también pueda estar lleno de tu inspiración y de tu palabra. Y el día de hoy, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, y unge los labios de tu siervo, dando la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que así de la misma manera pueda llevar esa palabra a través del Espíritu Santo y todos nosotros podamos recibir esa palabra a través del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, a poder depender de esa palabra. Y ayuda, Señor, a poder obedecer ante esta palabra. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 능력 안에 모든 일 할 수 있으리 그 신실하신 언약 그 굳건한 말씀 주 능력 안에
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque el día de hoy nos has dado la oportunidad de poder entregar esta ofrenda delante tuyo en este culto. Padre Dios, te damos ver por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan ser construidas en el cielo. Padre Dios, también debemos ver por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han obedecido a tu palabra y dale la bendición y ayuda, Señor, que puedan ser llenos de tu gozo. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y ayuda, Señor, a poder estar llenos de ese gozo de amar a tu iglesia. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias puedan recibir esa bendición y así puedan triunfar en su fe dando gracias delante tuyo. Te queremos ver por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que a través de esta ofrenda puedan confesar lo que es tuyo. Y ayuda, Señor, que estas ofrendas puedan usarse por el reino de los cielos y por tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 주를 가까이 가게
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 13. La palabra de Dios, Efesios 2, versículo 11 hasta el 13. Vamos a leer todos juntos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estabais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. En esta hora vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor por cada uno de nosotros y también por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 하나님께서 오늘들을 또 사랑하시고 인도하여 주심을 감사합니다. 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있도록 인도하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀이 온 교회 가운데 또 성령으로 들려지고 역사할 수 있도록 하나님의 크신 은혜와 은총으로 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님의 또 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 또 능력을 주셔서 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 또 증거할 수 있도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 오늘날 우리 영혼에 명하시는 하나님의 말씀으로 들을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 주의 말씀을 듣고 깨닫게 도와주시고 그 말씀에 순종할 거룩한 능력이 있도록 하나님의 크신 은총으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 주의 날에 damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que pueda ser revestido por tu gran poder. Y en esta hora, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que puedas enviar muchos ángeles para poder llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros a recibir tu palabra, ayuda, Señor, a ser revestidos con tu poder. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리는 Nosotros, 예수 믿기 이전에 antes de creer en Jesús, 멀리 있던 nosotros éramos personas que estábamos lejos de Dios. 그러나 우리 하나님의 크신 Pero 풍성한 a través de esa abundante, en medio de esas abundantes riquezas de la gracia de Dios, nosotros ahora tenemos la oportunidad de estar cerca de Dios. 놀라운 변화인데 Esto es un gran cambio para nosotros y Dios, 아니었다면은 si Él nos hubiera dado ese gran amor de Él, la verdad es que nosotros no hubiéramos podido imaginar esta gran gracia y esta bendición que hemos recibido el día de hoy. 은혜 Y por eso nosotros no debemos olvidar esa gracia que hemos recibido y en toda nuestra vida, 방향을 견고하게 해주는 tenemos que saber que esto es ese fundamento que nos muestra la dirección en la cual nosotros tenemos que vivir nuestra vida. Por eso nosotros al vivir este tiempo que vivimos en esta tierra, nosotros tenemos que estar dentro de nuestro Señor y tenemos que ser uno a través de la voluntad de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que saber que nosotros al estar en esta tierra, la verdad, las cosas no van como nosotros deseamos que vayan y fueran. Si nosotros vemos en este ambiente y las condiciones de esta tierra, podemos ver que hay separación y hay división y hay mucha pelea y conflicto en el cual no nos hace llegar a ser uno. Pero entonces, todas estas cosas, ¿de dónde vienen? Vienen del egocentrismo del hombre. Todo esto viene del egocentrismo del hombre, del egoísmo del hombre.
이것이 바로 인간의 죄성을 그대로 ¿Y 말해줍니다. qué es lo que habla? Pues este egoísmo está hablando del pecado. 엔진을 달고 Y tenemos que saber que dentro de nosotros está el pecado y lo que hace mover ese pecado es ese egocentrismo, es el egoísmo. Y nosotros a través de este egocentrismo 갈등을 겪고 podemos ver que en todo momento y constantemente hay ese conflicto y podemos ver de que no hay esa unión y constantemente están en pelea. 제가 지나가는 얘기지만은 Y pues si les digo un ejemplo acerca de esto, por ejemplo, si vemos a Inglaterra, podemos ver de que Inglaterra estaba unida a la Unión Europea, pero había un tiempo en que Inglaterra salió de esto. Pero entonces solamente al ver esto podemos conocer muchas cosas y podemos ver muchas cosas. Podemos ver de que Inglaterra cuando estaba en la Unión Europea, podemos ver de que pues en medio de esa unión Inglaterra pudo tener muchos beneficios a través de esto, teniendo pues con los diferentes otros países. Pero entonces en ese momento cuando Inglaterra salió de la Unión Europea, podemos ver que una de las razones más grandes es que las personas, pues los ciudadanos dentro de Inglaterra, podemos ver de que muchas personas se habían quejado de muchas cosas, de que ellos pensaban de que como ellos estaban abiertos pues a toda Europa, entonces podemos ver, ellos pensaban de que como a muchos extranjeros pues podían entrar en Inglaterra muy fácilmente, ese pues todo trabajo y todas las cosas que ellos deberían tener, entonces no hubieran podido tener, y también muchos productos locales tenían que ser pues vendidos, pero no lo pudieron, pues pensaron de que ellos no lo podían hacer y pues ellos no podían vender sus propios productos por el hecho de que estaban dentro de esa Unión Europea, y por eso pues pensaban de que, y no solamente eso, más allá de que ellos tenían que pagar muchas pues parte del dinero para poder pertenecer a esa Unión Europea. Podemos ver de que esas son una de esas razones por la cual Inglaterra en ese momento decidió en hacer eso, de que muchas personas se quejaron de que ellos la verdad no podían pues vender sus productos o la economía de estas maneras. Pero entonces podemos ver de que esta decisión que ellos tuvieron, podemos ver de que ellos constantemente ellos en ese momento vinieron y tuvieron pues dificultades al salir de esa Unión Europea. Podemos ver de que ellos pensaron que al salir de esto era por ellos mismos, pero entonces podemos ver que el resultado de muchos, luego de varios años de salir de esa de Unión Europea, podemos ver de que ellos tuvieron muchos problemas. ¿Por qué? Porque como ellos, obviamente, esa parte que ellos tenían que pagar ahora es de ellos, pero obviamente los productos tienen que ser exportados e importados, pero entonces obviamente ya como no tienen esa unión, entonces ya es mucho más difícil exportar las cosas, y obviamente dentro del país la economía comenzó a decaer. Podemos ver que cada uno de ellos individualmente parecía como que ellos pudieran tener pues el poder, pero ese egocentrismo, ese egoísmo de cada uno individualmente afectó al país. De la misma manera, si nosotros podemos ver en el mundo, podemos conocer muchas voluntades. Hay muchas opiniones y cosas que tenemos que hacer, pero tenemos que saber que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y nosotros en este mundo tenemos que saber que podemos encontrar muchas diferentes opiniones, y podemos ver de que muchas sugerencias y la una y la otra comienzan a tener conflicto. Pero tenemos que saber una cosa, que es que nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios solamente es una. Es una.
Y ese camino en el cual que nosotros vamos en nuestro Dios solamente es una. Tenemos que saber esto. Solamente es una. Y ese camino de la verdad también solamente es una. Pero entonces el Señor no nos dice a nosotros, oye, tú haz esto, ay, mira, tú haz lo otro. Obviamente Él no nos dice de esta manera porque como es un solo Dios, obviamente Él solamente nos da a nosotros, a cada uno de nosotros, esa misma voluntad. Por ejemplo, si llega al punto de que los dos tienen ese conflicto, entonces tenemos que saber que una parte de estas dos no está siguiendo la voluntad de Dios. Podemos decir de que uno lleva la voluntad de Dios y la otra no lleva la voluntad de Dios. Tenemos que saber eso. Y de pronto puede haber de que ni siquiera ninguna de las dos está llevando la voluntad de Dios. Pues tenemos que saber de que en una parte cuando dice, miren, yo soy lo correcto. No importa cuánto sus palabras puedan ser hermosas y cuánto, pues, lógicas sean esas palabras. Tenemos que saber de que esa palabra de Dios, esa voluntad de Dios puede usar esas palabras y las distorsiona para poder tomar lo que ellos desean. Tenemos que saber que el hombre dentro de nosotros está el pecado y tenemos que saber de que toda palabra de Dios comienza a salir de nuestro corazón y este corazón que tiene ese pecado, entonces se distorsiona esa palabra y comienza a salir cosas que son distorsionadas. Tenemos que saber que la iglesia es de Dios, le pertenece a Dios, pero hay personas que vienen dentro de la iglesia que traen separación, que traen división y a través de esas divisiones y separación la iglesia cae, es destruida. Y tenemos que saber de que incluso esas mismas personas conocen si están en lo correcto o no. Y tenemos que saber de que en esa parte de afuera podemos ver de que ellos conocen de que esto está en lo correcto en su conciencia, pero de todas maneras comienzan a llevar esto pensando que esto es lo que ellos necesitan y llega al punto en el cual se pelean con las otras personas y tenemos que saber que esas personas se están engañando a sí mismos, incluso como Romano nos dice que cada una de esas personas conocen dentro de su corazón, conocen dentro de su profundidad ese corazón de Dios, de que ellos están lo incorrecto. De que cada uno de ellos, Dios les ha dado la oportunidad para que ellos puedan conocer que esto no es así. Pero de todas maneras, ellos escogen las otras cosas, sus propios pensamientos, comienzan a distorsionar la palabra de Dios diciendo que esto es así, pues diciendo que es la voluntad de Dios. Pero por eso llega al punto en el cual trae separación y conflicto y división. Y por eso esto es algo que nosotros constantemente podemos encontrar dentro de la iglesia. Obviamente, tenemos que saber que todo esto viene a través de esa costumbre en la cual nosotros teníamos del pasado. Antes de creer en Jesús, tenemos que saber que todas las cosas que nos dominaban dentro de nosotros eran los deseos de la carne. Y todas las cosas que nosotros hacíamos, todas las decisiones, todas las cosas que analizábamos y escogíamos, eran basadas en la carne, en los deseos de la carne. Y podemos ver de que todas las cosas, todas las decisiones que uno toma, lo hace para poder complacer los deseos de la carne, para complacer la carne, para los beneficios de la carne, para el beneficio de uno mismo. Y por eso en el pasado nosotros seguíamos los deseos de la carne, lo que nosotros en nuestro corazón deseaba. Tenemos que saber que el corazón está unido con la carne y así es como todas las cosas se hacen con los deseos de la carne. Pero luego de creer en Jesús, luego de ser cristiano, tenemos que saber que tenemos que cambiar a un 100%. Tenemos que cambiar por completo. Aunque la carne no le guste esto, la carne tiene que acostumbrarse. Tenemos que saber esto. La carne al principio podrá sentir dolor y también no le va a gustar.
180도 달라져야 됩니다. Pero tenemos que cambiar a un 100%. Tenemos que vivir acorde a la voluntad de Dios. 뜻대로 살기 위해서 Y para poder vivir acorde a la voluntad de Dios, 하나님이 주신 사명도 알고 entonces nosotros tenemos que conocer el llamado de Dios. También tenemos que conocer nuestro deber. Y nosotros, al obedecer a ese llamado de Dios e incluso al vivir acorde a ese deber de Dios, así es como nosotros vivimos acorde a ese plan de Dios, según a la voluntad de Dios. Pero entonces, como la carne toda su vida ha vivido acorde del egoísmo y al medio del pecado, entonces podemos ver que esto constantemente está tratando de traer separación y conflicto. Pero tenemos que saber que lo que Dios nos ha dado a nosotros es nueva vida, es un nuevo espíritu, 새 사람, es una nueva criatura, somos nueva criatura. Como un bebé que ha nacido. Hay muchas cosas que uno tiene que ser entrenado, muchas cosas que tendrá que aprender. Pero nosotros tenemos que vivir acorde a esto, acorde a nuestra voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué pasará si todavía seguimos con las cosas del pasado? Es como esa persona que está muerta, de repente comienza a vestirse y vivir acorde de eso. Queridos hermanos, todo momento en nuestra vida siempre estamos en esos momentos de decisión. Tenemos que tomar esa decisión. Ay, sí, esta vez ir a la izquierda, esta vez a la derecha, a la izquierda, derecha. Constantemente, en todo segundo, estamos en esos momentos de que tenemos que tomar la decisión. Pero entonces, la carne siempre podrá decir, ay, vamos a este lugar, entonces va a la izquierda y entonces tenemos que ir a la otra dirección. Siempre será lo contrario a eso. Y nosotros tenemos que cambiar a un 100%. Pero hay muchas personas que piensan en medio de esto y puedan tomar decisiones que sean incorrectas. Pero la verdad tenemos que entender esto. Tenemos que reconocer esto, arrepentirnos y tratar de no volver a hacer lo mismo. No hacer lo mismo. 하나가 될 수 없고 ¿Por qué? Porque si seguimos en esto, la verdad no vamos a poder tener un solo corazón. La verdad tenemos que saber que nosotros, la verdad tenemos ese egoísmo, la verdad es algo que no debe ser puesto y esa separación no debe haber. Es como ponerle la gasolina constantemente y en cualquier momento podrá encenderse en llamas. Tenemos que saber esto. Pero entonces si nosotros no somos conscientes de esto, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? La verdad es la separación, la división, es algo que la verdad constantemente vendrá en nosotros. Pero tenemos que saber que esto es muy peligroso porque en un momento podrá estallar. Tenemos que saber que el enemigo constantemente vendrá y nos engañará a nosotros, pero él no viene personalmente, sino que él engaña el corazón de las personas, hace que esas personas puedan caer y obra a través de esas personas para que traiga separación y división, para que así pueda caer, para que la obra de Dios, para que lo es de Dios pueda ser destruido. Pero nosotros tenemos que evitar esto. 갈수 없는 Tenemos que evitar esto. 기회가 이만큼만 ¿Por 기회를 qué? 주고 마귀가 Porque Dios nos está dando la oportunidad una y otra vez. Pero si dejamos esa oportunidad, entonces el diablo vendrá y dominará esto en un instante. Y esta iglesia se convertirá en del diablo. Tenemos que saber que la iglesia tiene que ser formada a través de la voluntad de Dios y tiene que ser reforzada con la armadura de Dios. Tenemos que saber que nosotros como cristianos, como creyentes de Cristo, la verdad es que nosotros tenemos esta carne, pero la verdad es que nosotros somos nueva criatura. Pero por el hecho de tener esta misma carne, no significa que nosotros tenemos que seguir a eso viejo ser, sino que cada uno de nosotros tenemos que confesar que nosotros somos del Señor. Y aunque nosotros tenemos
esta carne. Tenemos que saber que esta carne incluso está dentro de nosotros. Somos nueva criatura, somos hijos de Dios y no debemos dejar que esta carne vaya a desperdiciar y vaya a arruinar esto. 의무가 있습니다. Tenemos que saber que nosotros como congregación de Cristo tenemos ese deber que tenemos que llevar. Como iglesia hay ese deber que tenemos que llevar. La iglesia no significa que está tocada uno individualmente, sino que tenemos que ver que la iglesia universal. Tenemos que saber que Cristo solamente ha puesto una iglesia. Él edificó una iglesia y luego se los ordenó a los apóstoles y luego formó esa iglesia. Y tenemos que saber de que todas las iglesias, la iglesia madre es la iglesia que fue formada por Cristo. Tenemos que saber que todas las iglesias dentro del mundo son una iglesia. Son una iglesia. 한 시점에서 교회가 아니라 No estamos hablando la iglesia de un cierto época o periodo, sino que estamos hablando sobre esa iglesia que estuvo desde 2000 años atrás y esa iglesia que ha venido hasta ahora. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. 장로교, 장로교, Y pues desafortunadamente pues, están las diferentes denominaciones, pues presbiteriana o pues las diferentes y pues obviamente hay diferentes pues 하나의 교회를 creencias y hay una diferencia de diferencias, pero tenemos que saber que cuando el Señor habla sobre la iglesia, está hablando de su iglesia en general. Estamos hablando de su iglesia, una iglesia. 그래서 우리 교회만 진짜고 전부 No podemos decir, ay, sí, solamente nuestra iglesia es una iglesia verdadera y las otras son mentira. No podemos decir de esa manera. Y tenemos que saber de que en este mundo solamente hay una iglesia y todos tienen un mismo llamado y un mismo deber. Y como nosotros cuando hablamos sobre las diferentes palabras, podemos encontrar en el pasado diferentes palabras que hablan sobre la salvación de uno mismo. Y pues podemos ver de que la perspectiva que uno habla, pues piensan solamente en la salvación de uno. Pero tenemos que saber que esto es en parte de esa obra que el Señor está haciendo dentro de la iglesia. Tenemos que saber que ese llamado que cada uno de nosotros no es el hecho de que uno individualmente diciendo en el viaje, yo tengo que creer, yo tengo que crecer, yo tengo que ir al reino de los cielos. No está hablando en la historia de cada uno individualmente, sino que tenemos que saber que todos nosotros estamos dentro de la iglesia. Todos estamos en esa congregación que es general, que es dentro de la iglesia. Nosotros estamos parte de la iglesia. Tenemos que saber que como existe la iglesia, existimos nosotros. Tenemos que saber eso, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros, partes de este cuerpo. Cuando ese miembro, cuando diga, ay, sí, yo no quiero ser parte de este cuerpo, no significa que de repente todo el cuerpo vaya a tener que terminar. No es así. Tenemos que saber que esa perspectiva en la cual nosotros estamos viendo las cosas, la verdad, todas las cosas tienen que ir con el triunfo de la iglesia y nosotros tenemos que prepararnos para poder que la iglesia pueda triunfar. Tenemos que saber que nosotros somos miembros de la iglesia. Aquellos que han entrado en la iglesia son personas que pertenecen a Cristo. Y estas personas, cada uno de estos siendo soldados de este gran llamado, entonces cada uno de ellos tiene que llevar ese llamado que han recibido. 가장 기초적인 것은 Y tenemos que saber de que el fundamento de todo esto, ¿qué es guardar su espíritu. Y en medio de eso, ¿qué significa? Es comer ese alimento espiritual. Y a través de al comer ese alimento espiritual, entonces tiene que esforzarse con todo su ser para poder llevar ese llamado de la iglesia. La verdad es que el triunfar uno mismo, el triunfar uno personalmente, la verdad es que no existe. No existe. 기록하시고 기억하신다 했습니다.
sino que en medio de eso el Señor dijo de que cada uno de ellos al momento, al entregarse para poder llevar ese llamado, al poder triunfar en esto, entonces el Señor recordará a cada uno de nosotros y lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Queridos hermanos, nosotros hemos venido a la iglesia, nosotros somos nueva criatura y venimos a ser entrenados y recibimos esa enseñanza. De pronto este cuerpo podrá tener 20 años o 30 años o 70 años, pero la verdad es ser nueva criatura en el Señor. La verdad podrá ser 1 año, 2 años, 3 años, pero entonces obviamente tendrá que ser entrenado una y otra vez. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba en medio de la llama del infierno y esta persona ha sido sacado de ese lugar y ahora para ser cambiado. Por eso, día tras día tiene que ser entrenado y tiene que aprender. ¿Por qué? Porque eran personas que eran aptas para entrar al infierno. Eran personas que estaban formadas para poder recibir esa autoridad del diablo y ser controlado por el diablo. Pero por eso, para poder cambiar esto, tiene que ser entrenado una y otra vez. Constantemente tiene que ser entrenado, recibir esa enseñanza. Pero entonces, por eso constantemente tenemos ese llamado dentro de nosotros, tenemos esa palabra, constantemente escuchamos la palabra de Dios para llevar eso. Pero entonces hay muchas iglesias que no tienen su llamado y dicen, nuestra iglesia quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. La verdad es que no podemos hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque estamos llevando un solo llamado. La iglesia solamente es una y está llevando un solo llamado. Un solo llamado. No podemos decir, ese es el pensamiento de Dios y si algo tiene que ser añadido. Esto es una distorsión. En 1 Corintios 6:17, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que ser un solo corazón. Un solo corazón. Por eso, dentro de nosotros, cuando nosotros estamos unidos al Espíritu, entonces nosotros podremos tener la paz. Por eso nosotros en ese momento al recibir esa palabra de Dios, en el momento que nosotros somos entrenados, entonces las personas que tienen esa inspiración dentro de ellos son espirituales, entonces podrán conocer, este es el camino para poder asemejarnos a nuestro Dios. Yo me estoy asemejando a esa naturaleza, a esa característica de nuestro Dios. Yo estoy aprendiendo de cómo vivir junto con el Señor. ¿Verdad? Sí, yo estoy pareciéndome a nuestro Dios y estoy actuando acorde a eso. Sí, ¿verdad? Dios está dentro de mí, está orando dentro de mí. Sí, esos pensamientos, estoy pensando junto con el Señor. Queridos hermanos, nosotros somos personas que representamos a nuestro Dios, que manifestamos a nuestro Dios. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber que le pertenecemos a Él y constantemente tenemos que formar ese pensamiento de nuestro Señor. Queridos hermanos, dentro de la iglesia, nosotros tenemos que pelear. ¿Con qué peleamos? Con la palabra. Nosotros decimos esto muy comúnmente. La palabra de Dios es vida. Sí, la palabra de Dios es poder. Nosotros peleamos con la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Pueden haber muchas diferentes significados acerca de eso, pero ¿qué es vivir acorde a la palabra de Dios? Es aprender acerca de la palabra, es practicar en medio de esa palabra. Ahora eso tiene que convertirse en nuestra carne y nuestra sangre. Eso es el vivir a través de la palabra de Dios. Eso constantemente tiene que esforzarse. Pero entonces el pastor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que enseñar, tiene que hacer, tiene que llevar y enseñar esto. ¿Y cómo lo hace? Dándole la miel. Constantemente tiene que dar la palabra. ¿Cuál es esa palabra que da? La palabra que está en la Biblia. Lo que está todo en la Biblia, lo que está en toda la Biblia. Pero entonces, como es el pastor, entonces si ve una oveja que todavía está molestando esto, entonces lo reprende. Pero entonces este pastor tampoco no es el dueño, sino que hay otro dueño y él es el siervo de este dueño y por eso él obra acorde a ese dueño.
Pero entonces, aunque todavía esa persona es siervo, puede reprender a esa oveja. ¿Por qué? Porque si no reprende a esa oveja, la verdad puede destruir a todo el rebaño. Por eso les enseña, la palabra. Por eso, entonces cuando esa palabra viene dentro de nosotros, la verdad no es como, sí, yo, esta palabra como si fuera un conocimiento, sino que esa palabra dentro de uno tiene que enseñarse dentro de nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Quita al diablo dentro de nosotros, todos los engaños y todas las cosas que hacen, lo corta por completo. Nosotros éramos personas que habíamos sido conectados con el diablo, pero ahora a través de esa sangre, nosotros hemos sido cortados de esto. Si nosotros somos cortados de esto, ahora somos de Dios y vivimos acorde de Él. Pero entonces esa autoridad ya ha sido cortada. A través de esa autoridad de la cruz, esta autoridad ha sido cortada dentro de nosotros por toda la eternidad. Pero entonces si queremos seguir a Él, entonces si tenemos que seguir, digamos, si queremos ir al viejo ser, entonces tenemos que seguir. Pero tenemos que saber que ahora que somos cortados constantemente, tenemos que ser alimentados de la palabra de Dios. Ese es el deber del pastor, que tiene que seguir la ley del reino de los cielos. Les enseña de cómo tienen que actuar, les enseña cómo tienen que tener esas acciones, cómo tienen que llevar y la actitud que deben tener. Por eso constantemente les reprende, les enseña, los corrige a ellos, los instruye a cada uno de ellos. De la misma manera como los padres pues enseñan a sus niños. ¿Será, digamos, que un niño si se lastima, entonces le dices, oye, sí, tú luego lastímate más adelante? Claro que no, los reprende, los regaña diciendo que eso es peligroso para que no vuelvan a lastimarse. Queridos hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos para poder recibir ese Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces constantemente seremos influenciados con nuestros pensamientos. Constantemente tenemos que llegar a realizar la obra de Dios, de poder ser llenados de Él, del corazón de nuestro Dios, de esa personalidad, de esa naturaleza de Dios. Tenemos que tener esa discernión, pero el tener esa discernión, esa inspiración no significa que viene a las personas especiales. Esto no es lo que está diciendo, sino las personas que constantemente se esfuerzan y vienen delante del Señor. Aquellos que tienen ese corazón ingenuo, que se entrega delante de Dios, que se somete a Dios, que obedece a Dios. Porque así estas personas, pero son las personas que son cuidadosas, que desean recibir esa guía y esa enseñanza. Pero queridos hermanos, si yo no estoy despierto, entonces toda nuestra iglesia caerá. Si no corto constantemente con el enemigo, entonces con un instante todos caeremos. Todos caeremos. Por eso tenemos que saber que el diablo constantemente obra a través de las personas, a través de esos deseos de la carne, a través de del egocentrismo, a través de ese pecado del hombre. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, al mirar estas cosas, al ver estas cosas, nosotros tenemos que ahora olvidar lo que nuestro viejo ser, pero si todavía seguimos dentro de nosotros, y si nosotros somos dominados por nuestro egocentrismo y egoísmo, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Nosotros caeremos en un punto, separaremos, dividiremos, pero tenemos que cortar esto. Tenemos que esforzarnos para cortar esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza de ir al reino de los cielos. Ay, sí, ¿verdad? ¿Cuándo iremos al reino de los cielos? Estamos siendo guiados por nuestro Dios. Seremos llamados por nuestro Dios y entraremos en ese lugar. Queridos hermanos, espero que todos nosotros no olvidemos esa gracia de Dios. No abandonemos esa gracia de Dios. Espero que cada uno de nosotros, esa gracia que ha venido a nosotros, que somos nueva criatura, que ahora somos nuevas personas, espero que cada uno de nosotros en nuestra nueva vida no abandonemos esto, sino que en cambio demos gracias delante del Señor, demos gloria delante del Señor, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya.
자, 오늘 본문의 말씀 Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, 본문의 말씀은 에베소서에 있는 si vemos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que está hablando sobre esa separación, esa distorsión y en medio esa división que hubo en la iglesia de Efesio. Podemos encontrar esto. Y obviamente, aunque no sabemos exactamente lo que hubo, pero hubo una división, como incluso hubo en la iglesia pues de Corintios. Podemos ver de que hay esa separación, pero debieron ser uno, pero constantemente pelearon y había división en medio de ellos. Pero entonces, por eso es lo que está hablando este pasaje bíblico que hoy estamos leído. Pero entonces podemos encontrar que en medio de esta situación que ellos estaban en la iglesia de Efesios, podemos ver que había una gran el entorno que ellos tenían en ese momento tenía pues una dificultad para ser uno, para llegar a ser uno. Pero podemos ver de que ahora es mucho más fácil ser uno. ¿Por qué? Porque ahora si vemos no hay diferentes rangos, ¿no es así? Digamos ahora en este presente podemos encontrar que hay muchas personas, pero entonces eso no significa que uno sea mayor al otro, sino que todos nosotros estamos pues en el mismo rango. Podemos ver que en nuestra sociedad ahora no existe esos diferentes rangos, o sea, no existe la persona que es rica o la persona que es pobre o la persona que es esclava o pues obviamente hay personas que tienen más dinero o las que no, pero no hay esos rangos pues sociales en el cual existían en el pasado. Pero entonces, sí, nosotros si vemos, digamos, por ejemplo, en el país de Inglaterra, podemos ver que todavía existen esos diferentes rangos pues sociales. Todavía se ven lo que existía antes. Pero entonces si vemos en la iglesia de Efesios, en todo ese momento, podemos ver que esos rangos era algo muy difícil y era mucho más marcado y era mucho más fuerte en ese tiempo. Y podemos ver que el hecho de ser y de formar una iglesia era mucho más difícil. ¿Por qué? Porque podemos ver de que en ese momento existían los esclavos y los que eran libres. Y en ese momento las personas que eran libres, entonces podemos ver que ellos tomaban a los esclavos y podemos ver que ellos menospreciaban a los esclavos y pues en lo opuesto podemos ver de que los esclavos, en la perspectiva de los esclavos, podemos ver de que ellos, la verdad, tenían ese gran ira en contra de su dueño y pues o sea, no había manera para poder que ellos en el medio de esa sociedad de rangos pudieran pues, ser uno, poder unirse y ser uno. Y este era el trasfondo de la iglesia primitiva en ese momento. Y podemos ver de que incluso pues los esclavos ni siquiera eran considerados como ciudadanos y en ese tiempo las mujeres tampoco eran consideradas como ciudadanos o tenían esa autoridad o pues dentro de la sociedad. Pero entonces cuando decía, digamos, si una mujer, digamos, si el esposo le decía, digamos, que no puede creer o no puede tener no puede creer en Dios, entonces la verdad ella no puede hacerlo. Ella no tiene la libertad de escoger por sí misma. Y podemos ver también en ese tiempo en ese tiempo también, como en Grecia, ellos también tenían, pensaban que su superioridad y pensaban que como su nación en ese momento era superior a las otras naciones. Y podemos ver de que existían dos razas en ese momento. Una eran los que eran griegos y la otros eran los que eran pues como los salvajes. Por eso los que estaban dentro de la raza pues de los griegos eran las personas que sobresalían y las otras personas eran como las personas salvajes que no eran ni siquiera consideradas como personas. Y podemos ver que Dios
al mirar esa situación, Él sintió ese dolor al ver esto. Él sintió ese dolor, esa tristeza al ver esto. Podemos ver en ese momento cuando Jesús oró delante del Padre por sus discípulos. Podemos ver de que en medio de esa oración, ¿qué es lo que podemos ver? Que el Señor repite una y otra vez, 4 veces, dice, haz que ellos sean uno, haz que ellos sean uno, junto como lo somos tú y yo, seamos uno. Ese era uno de los problemas que el Señor se preocupó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran personas que tenían dentro de ellos esa naturaleza pecaminosa. Y el hecho de convertirse, de ser uno, era algo difícil de hacer. Y entonces podemos encontrar estos griegos en ese momento. Entonces, si vemos en la iglesia de Efesios, podemos ver de que todos ellos eran griegos, pero ahora se convirtieron en cristianos. Ellos se convirtieron en cristianos y ahora son parte de la iglesia cristiana. Y podemos ver de que la iglesia cristiana fue formada ¿a través de quién? A través de los judíos. Podemos ver de que la iglesia cristiana fue hecha a través 100% por los judíos. Y podemos ver de que esos gentiles, al entrar en ser parte de la iglesia, hubo una gran dificultad y separación y discusión entre ellos. Y si vemos en el pasaje bíblico en Efesios 2:11, si vemos la primera parte que dice, por tanto, acordaos de otro tiempo por vosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Oye, tú recuerda lo que el estado en el cual tú estabas en el pasado. Recuerda en el estado en el cual tú estabas en el pasado. O sea, les está diciendo, le está hablando a través de esa lógica. Oye, mira, tú eras personas que habían recibido esa gran gracia de Dios. ¿Será que tú reconoces esto? ¿Será que tú conoces esto? Le está diciendo por eso. Por tanto, acordaos. O sea, recuérdate de esa gracia que tú recibías. ¿Qué dice? Recordaos en otro tiempo vosotros. O sea, ustedes deberían tener gracias. Pero entonces, ¿qué es lo que tienen que agradecer? Ustedes, la verdad, han recibido todo. Para ustedes debe ser suficiente. La verdad, para ustedes no debe ser nada. Pues, en todo, la verdad, ustedes deben sentir esa satisfacción. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho puesto como los judíos. Porque, ¿qué lo dice? Por vosotros, los gentiles en cuanto a la carne. Ustedes eran los gentiles en cuanto a la carne. ¿Qué significa esto? Tú en el pasado, esta palabra que Pablo le está diciendo, le está hablando a los cristianos que eran gentiles, que venían de los gentiles. Les está diciendo a ellos, oye, mira, tú en la carne eran gentiles. ¿Qué significa esto? Tú no eres judío. Pero entonces tenemos que saber que en ese momento la palabra de ser gentil era una de las palabras que menospreciar a esa persona. Es lo mismo que se usaba para poder menospreciar a una persona. Era como, ay, tú que eres maldito, ay, sí, tú que eres como basura. O sea, era una palabra que se usaba, era una palabra fuerte para poder menospreciar. Al decir gentiles. Pero entonces podemos ver de que el pueblo de Israel eran el pueblo de Abraham, que eran el pueblo escogido, que eran bendición de Dios. Pero entonces todos ellos eran los gentiles, eran los únicos que habían ya escogido y han sido escogidos por Dios. Pero todos los gentiles habían sido ya abandonados por Dios. Y podemos ver de que en medio en la sociedad en ese tiempo le está diciendo, oye, mira, tú en medio de la sociedad, en medio de todas las cosas, ustedes no eran judíos, ustedes eran gentiles. Ustedes eran, ¿qué dice luego? Erais llamados incircuncisos por los llamados circuncisión hecha por mano en la carne. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El ser esa incircuncisión, ¿qué les está diciendo? Esto también una palabra que les decían para poder menospreciar. Oye, tú ni siquiera te has incircuncisado.
Pero entonces tú eres una persona que son como basura, que han sido ya malditas, o sea, que hayan sido abandonadas. 굉장히 명예를 훼손하는 O sea, esto es lo mismo que menospreciar el honor de esa persona, menospreciar todo de esa persona cuando le dice tú eras incircuncisión. 그렇다고 해서 할례당을 뭐 Pero entonces cuando 손으로 육체의 행위를 les está diciendo también a los judíos cuando dice que que han recibido esa circuncisión hecha en mano en carne, les está diciendo también les está reprendiendo a los judíos porque ellos la verdad solamente lo hacían exteriormente y no en su corazón. 12절 Y luego ¿qué es lo que dice en el versículo 12? 너희들은 Ustedes espiritualmente estaban lejos. Eran personas que no tenían ninguna relación con Cristo. 자, 여기서 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 ¿Qué es lo que dice? Y ustedes, en aquel tiempo, cuando dice el versículo 2, que dice, en aquel tiempo estaba ahí sin Cristo. 너희는 영적으로 Cada uno de ustedes espiritualmente eran personas que eran cortadas de Dios. 이렇게 말합니다만 ¿Y qué significa eso? Eran personas que habían sido abandonados, que habían sido excluidos por completo de Dios. O sea, personas que Dios ni siquiera tenían relación, que estaban fuera de Cristo. Este privilegio que cada uno de ustedes habían recibido, 그냥 este privilegio que ustedes habían tenido, la verdad era ese privilegio que cada uno de ustedes han recibido, era algo que ustedes ni siquiera podían imaginar y ahora lo estaban teniendo. ¿Por qué? Porque normalmente esto era hecho solamente, tuvo que ser dada a los judíos, a los israelitas. Pero ¿será que tú conoces acerca de eso? ¿Ustedes conocen acerca de esto? Ese era privilegio que solamente los israelitas podían tener, pero tú lo estás teniendo gratis, sin hacer nada. Si vemos a los israelitas, ellos tuvieron que esforzarse por muchos años para poder llevar esto. Que ellos por muchos años tuvieron que solamente ver a Dios y seguir esto. Y luego que dice, oye, tú ni siquiera pudieron tener ese Mesías. Tú ni siquiera tenían un Mesías. Si vemos a los israelitas, ellos esperaban a su Mesías por muchos años, por miles de años, ellos esperaron a su Mesías, al Salvador. Ellos constantemente heredaron esto una y otra vez y luego así es que como por fin pudieron tener ese encuentro. Pero ustedes, ¿qué se creen? ¿Ustedes quiénes son? Ellos esperaron a Cristo y recibieron a Cristo. Y aunque obviamente no fueron muchos los israelitas que recibieron esto, pero de todas maneras, a esos judíos que tenían ese corazón humilde y sincero recibieron esto. 너희들은 아무것도 안 했잖아. Pero ¿qué has hecho? ¿Ustedes qué han hecho? ¿Ustedes qué han hecho para recibir esto? 너희들에게는 하나님의 심판, 진노의 심판밖에 없어. La verdad, lo único que ustedes tenían que esperar era juicio de Dios, esa ira de Dios. Ustedes eran personas que estaban fuera de Israel. Ustedes eran alejados de la ciudadanía de Israel. Ustedes tienen que saber que Dios era el rey de Israel. Es el rey de Israel, aquel que domina y lleva todo esto, a toda la autoridad a Israel. 통치하시는 나라 하나님이 Israel es el pueblo que Dios domina y lleva y reina. No estamos hablando que aquel que reina esto no es ni siquiera el hombre, sino que es ese pueblo espiritual. Pero entonces cuando dice, ahí viene el rey, entonces, ay sí, acabó, ahí vengo el rey. No estamos hablando de este rey como cualquiera del mundo, sino que el rey es el Dios, es Dios. Pero tu rey, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Porque Dios ha prometido, Dios ya ha llevado ese pacto y ha vivido a través de ese pacto y la constitución de esto que es la ley. También en cambio de dar funcionarios les ha dado a ellos a esos jueces y esos profetas. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Pero tú ni siquiera tenías esa promesa, ni siquiera tenías ese pacto. Tú estabas alejado, eras fuera de este pacto de la promesa. Ustedes eran personas que no tenían ninguna relación con esto. Ninguna relación con esto.
Pero entonces, ¿cuál es esa gran promesa que le dio a Dios al pueblo de Israel? Si vemos en Génesis 12, 2, 3, que dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engendraré tu nombre, y serás bendecido. Y bendeciré a los que te bendicen, a los que te maldicen, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias en la tierra. Tú eres fuente de la bendición. Tú eres camino, puente de la bendición. Tú eres bendición. Y así de la misma manera, luego a través de Moisés, pues vuelve a verificar esto y vuelve a ampliar esto. Y luego hace que pues tengan el pueblo a través de esto, y luego a través de David obra, y luego a través de Jeremías también de esa manera. Y constantemente hace que ellos puedan recordar este pacto, esa promesa que les había sido dada. Si vemos al pueblo y la vida de Israel, podemos ver de que comienza a través de Abraham, y podemos ver de que a través de ese pacto que fue hecho a través de Abraham viene generación, y podemos ver de que esto se pasaba una y otra vez. Y luego, ¿qué es lo que dice? Tú eras sin esperanza. Tú eras sin esperanza. Pero entonces, a ver, sabemos de que todas las personas pues tienen ese tipo de esperanza. Ay, sí, tendré que vivir, quiero tener mucho dinero, quiero ahorrar mucho dinero, quiero ganar mucho dinero. No estamos hablando de este tipo de esperanza. ¿Qué es lo que es? Oye, tú ni siquiera tenías esa promesa de Dios. Tú ni siquiera tenías esa promesa, ese pacto de Dios. Pero nosotros, el Israel, los judíos estaban llenos de ese pacto, esa promesa de Dios, y vivían acorde a esa promesa de Dios. Todos nosotros, la verdad, no temíamos al futuro. ¿Por qué? Porque el futuro está preparado por Dios. Y lo único que tenemos que hacer es entrar a ese futuro que Dios ha preparado. ¿Por qué? Porque estamos llenos de esa esperanza. Ese futuro, la verdad, no es algo que uno tiene que temer o la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios tiene preparado ese futuro y nos lleva a ese futuro. Por eso, el apóstol Pablo, aunque fue encarcelado, la verdad, no tuvo ningún temor. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que él dijo? Porque cuando los judíos se fueron, esto fue para él, dentro de él, fue una gran esperanza para él. Incluso en Salmos 71:5, que dice que mi esperanza en nuestro Señor, que nos guarda, guarida mía desde mi juventud. Y también, ¿qué es lo que dice luego a los judíos? Ustedes siguieron los deseos de la carne, las esperanzas de la carne. Les reprende de esa manera. Pero entonces podemos ver de que esa actitud de los griegos es lo mismo que los gentiles ahora. Si vemos a todas las personas ahora en ese tiempo, podemos ver que ellos piensan en dos cosas cuando piensan en el futuro. Si piensan en la muerte, primero piensan que la muerte es el fin de todo, y luego segundo, cuando piensan sobre la muerte también piensan como si es como andar por este mundo hasta pues que termine todo. Pero entonces piensan en ese camino de la tristeza, en ese camino. Cuando piensan sobre la muerte, piensan de que todo es el fin, o que todo es tristeza, que todo es oscuridad, como si fuera divagando pues en medio de la oscuridad. Pero incluso un filósofo dice, incluso hay muchos filósofos que dicen de esa manera, pero de todas maneras, en mi juventud yo era feliz, pero entonces ahora voy a dormir por toda la eternidad, ya voy a terminar mi recorrido de mi vida y así voy a terminar en medio de esto. Voy a entrar en medio de esa oscuridad. Voy a abandonar todas las cosas de este mundo, de las cosas que yo amaba. Ahora voy a dejar este sol. Yo era una persona buena y ahora voy a descansar. Voy a terminar. Y luego que dice, sí, pero tú, juventud, ustedes que son jóvenes, ustedes tienen esa felicidad. Oye, ustedes que son jóvenes, disfruten su juventud, vivan en su juventud. Y pues dicen de esa manera, lo dicen así, de esta manera, tratando de adornar esto. Pero queridos hermanos, ellos no tienen ninguna esperanza. Y Pablo les dice, oye, tú eras sin esperanza.
Oye, ellos son completamente diferentes a ti. ¿Por qué? Porque ellos vivieron dentro de esa esperanza. Pero ustedes que de repente se convirtieron en cristianos es completamente diferente. Y luego que dice, tú vivías sin Dios en el mundo. Aunque ellos pensaban y vivían y creían en los dioses y servían a sus diferentes dioses. Y incluso a lo contrario, ellos tenían muchos dioses y guardaban y muchos dioses, o incluso personas que no creían en ningún dios, pero generalmente creían en esos dioses, en el dios del mar o dios del sol o de la naturaleza. E incluso cuando Pablo fue a Atenea, podemos ver de que habían muchos templos donde entregaban hecho para los dioses, pero incluso estaba un dios y pusieron al dios desconocido, poniéndolo de esta manera, porque de pronto debe haber un dios que ellos no contaron. Pero queridos hermanos, podemos ver de que Pablo le está diciendo a ellos, pero oye tú serviste a esos dioses que no eran verdaderos. La verdad, todos ellos, la verdad es que ustedes eran siervos de esos naturaleza, de esos dioses. Tú eras siervo de esos dioses. La verdad es que tenemos que saber que todos nosotros, dentro de nosotros, el hombre tiene dentro de ellos esa naturaleza para poder buscar esa verdad. Pero ellos negaron esto e incluso ellos insultaron eso, ni siquiera dieron gracias ante esto. Y ellos, en cambio, fueron vanagloriosos delante de Dios. Podemos ver de que Dios constantemente ha mostrado a través de su luz, directa o indirectamente a todas las personas para que puedan conocer a Dios, para que puedan tener ese deseo de conocer a Dios. Pero entonces este mundo ha abandonado a Dios, se ha negado en creer en Dios. Pero si entonces comparamos todos ellos a Israel, podemos ver de que los gentiles, la verdad, eran personas que habían sido abandonados por Dios, que seguían las corrientes de este mundo. Y eran personas que seguían al príncipe de la potestad del aire. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice luego en el versículo 13? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En medio de este versículo hay muchas cosas que han sido, deben entrar, pero esta edición general de toda la bendición que ha recibido, si leemos todos juntos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Oye, tú antes estaban lejos, pero esa palabra lejos, cuando usamos la palabra lejos, si vemos en el pasado, cuando se usaba la palabra lejos, se está hablando de las personas que eran gentiles o las personas que no tenían ninguna esperanza, que no tenían el pacto, que no tenían a Dios. Pero cuando dice que tiene aquellos que estaban cercanos, que son cerca, entonces son aquellos que están en la sociedad de los judíos, estaban cerca de Dios. Pero entonces podemos ver que hay muchos gentiles que cambiaban su fe, entonces podemos ver que ellos tenían que entrar primero y ser judío para poder así acercarse a Dios. Pero entonces ese es el proceso que dice, cuando dice lejos, se está hablando de los gentiles y ahora está diciendo que tienen que acercarse. No significa que ahora tengan que entrar los judíos, sino que ahora se ha acercado a Dios, se acercaba a Dios directamente. Podemos ver que en ese momento se daban sacrificios y podemos ver que a partir de ese momento ya ha sido cortado, separado, los que son lejanos y los que están cerca. Pero entonces Cristo en ese momento, al derramar su sangre, Él quita todo esto. Y podemos ver de que como el problema del pecado es de la caída, es el pecado, entonces hace que el Señor quita todo esto. Por eso viene a través del pecado. ¿Qué es lo que viene? Todo envidia, todo celo, toda ira, todo dentro de ellos, incluso
Y todo egocentrismo, todas las cosas vienen a través de esto. Pero entonces cuando en el momento en que ese pecado es cortado a través de la sangre de Cristo, entonces así todo puede ser unido siendo uno. Pero entonces esa raíz que era del pecado ha sido cortada completamente y así ha sido quitada. Por eso ahora, como no existe ese pecado, entonces ahora puede ser uno. Pueden tener esa armonía todos. Todos pueden convertirse en uno. Dentro de Cristo, dentro de Dios, a través de ser cortado ese pecado, a través de ese del hecho de que haya derramado la sangre. Así por eso esta sangre nos muestra que hemos sido cortados de esto. Queridos hermanos, ustedes y yo somos nuevas criaturas, son como esos niños, y aunque esta carne todavía sigue igual, nosotros somos personas que somos ese papel que ha sido completamente blanco, o sea, somos personas nuevas, somos personas que hemos salido de esa autoridad, de ese dominio del diablo, somos personas que hemos salido de ese castigo del infierno. Por eso nosotros somos completamente libres de ese pecado por completo, por toda la eternidad. Si vemos al hombre, la verdad, toda la humanidad podemos ver de que no puede ser libre del diablo. Pero el Señor es aquel que quitó eso al derramar su sangre. Él liberó. Pero entonces si las personas dicen, ay sí, pero de todas maneras yo quiero seguir a mi viejo ser, ay sí, yo prefiero lo que es del pasado, ay sí, yo prefiero si uno sigue siendo llevado, si sigue dejando llevar por las cosas del pasado, por el egocentrismo, y es lo mismo que dice, ay sí, diablo, vuelve a coger mi mano, es lo mismo decir esto. Queridos hermanos, la verdad, el privilegio que hemos recibido, entonces todo será en vano, todo será en vano. Queridos hermanos, esa gran pared, ese gran obstáculo que era el pecado, el Señor quitó todo esto. Él derramó este muro. Y ahora nosotros, en ese momento, al tener la Santa Cena, de la misma manera en el cual nosotros tenemos ser conmovidos en ese momento, la verdad, constantemente estamos confesando esto. Y ese nuevo ambiente que el Señor nos da a nosotros. Y la Santa Cena, cada vez que tenemos la Santa Cena, nos acercamos a Él de la misma manera como nosotros, cada vez nos acercamos de la misma manera. Este muro, la verdad, es cortado, ahora ha sido derrumbado completamente. Y ahora nos acercamos a Él. Una y otra vez nos acercamos a Él. 1 Corintios 6:17 dice que nosotros ahora nos hemos unido a Él en un solo espíritu. En Colosenses 1:20 también habla de la misma palabra que hoy hemos leído en el pasaje bíblico. Si leemos todos juntos, y por medio de Él sido reconciliados consigo todas las cosas, así las que están en la tierra con las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Aleluya. E incluso en 1 Corintios 3:3 que dice, porque ustedes todavía siguen en la carne. Ustedes porque siguen en la carne. Y si ustedes tienen que constantemente ir contra las cosas de la carne. Y luego en Efesios 4:3 que dice, sois guardada en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y luego Efesios 4:4 nos dice que nosotros ahora somos un solo cuerpo en Cristo. Queridos hermanos, está diciendo constantemente que seamos un solo espíritu. En un solo espíritu, y espero que todos en una sola voluntad. Y les veo en nombre de Jesús que seamos uno en el Señor, que nosotros nos apartemos de nuestro viejo ser y cada día seamos entrenados a través de la palabra de Dios. Oremos en esta hora, oremos para que el Señor nos acepte a nosotros, que nos guíe a nosotros, que nosotros, Señor, quiero seguir a tu camino. Ayuda, Señor, obra dentro de nosotros. Ayuda, Señor, que toda pared que está obstaculizando sea cortada. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ir junto contigo y así podamos triunfar en esta obra, que en ese llamado que has puesto en la iglesia. Oremos todos juntos. 우리 하나님께서 우리에게 베푸신 모든 일로 인하여 영원한 우리의 복을 받았사오니 이것이 모두 헛되이 되지 아니하고
우리 교회로서 하나님 주신 영원한 그 계획들이 다 성공될 수 있도록 우리 자신들을 훈련해 주시고 우리를 예배해 주시기를 원합니다. 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos ser un solo cuerpo y tú los has salvado a cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, nosotros podamos realizar esta iglesia, que tú puedas complacerte. Ayuda, Señor, a poder tener esa iglesia fuerte en la cual el diablo no venga y vaya a caer. En esta hora también vamos a tener la Santa Cena y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos acercarnos a ti, ser uno contigo. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos recordarte a ti. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos ser guiados por tu palabra. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias 주께서 명하신 성찬을 다 이루며 porque en esta hora tuvimos la Santa Cena que nos has ordenado 큰 은혜로 y 인하여 a través de tu gran gracia 정말 거룩하고 영광스러운 길이 있다는 것을 nos has dado la oportunidad para que nosotros podamos volver a conocer que hay ese camino en el cual que tú nos has dado y tenemos esa determinación de seguirte a ti, obedecerte a ti. Recíbenos a cada uno de nosotros 예수 이름으로 기도드립니다. y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 함께 찬양하겠습니다. Todos de pie y vamos a alabar 올라가셨던 y a través de esa cruz y ese camino en el cual el Señor ha hecho, Él nos ha tomado a nosotros y espero que todos juntos podamos recordar esto. 갈보리 산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 뼈라 험한 십자가를 내가 사랑함은 주가 보혈을 흘림일세 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 빛난 멸관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네 멸시함을 받은 주의 십자가에 나의 마음이 끌리도다 귀한 어린 양이 영광 다 버리고 험한 십자가 지셨구나 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 빛나며 누가 걷기까지 주의 십자가 붙들겠네 험한 십자가에 주가 흘린 피를 믿는 마음으로 나를 용서하고 내 죄 사시려 주가 흘리신 보혈일세 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 빛나며
이제는 우리 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto en sus familias y en cada uno de sus vidas por todos los siglos. Amén. 아멘. 자, 우리 일어서셔서 우리 하나님 앞에 감사, 영광 돌립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que ha recibido nuestro culto. 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.